Estamos en vivo. Bueno, como siempre, obviamente hemos estado gozándonos, viendo lo que Dios ha estado haciendo allá con los pastores. Obviamente han contado experiencias también que han roto el corazón, como los nenes agarrándose del cuello de la gente, pidiendo dinero, cosas donde uno se detiene y dice, de verdad que somos bendecidos. De verdad que, ¿cuáles son los mayores problemas que nosotros tenemos en ese aspecto? Tenemos una iglesia donde congregarnos con alfombra, con silla, con aire, tenemos carros y no pedimos pon. Y a veces se nos hace tan difícil llegar y adorar a Dios y hacer lo que tenemos que hacer cuando realmente somos más que bendecidos. Como siempre, un privilegio poder estar aquí con ustedes y como siempre digo y siempre diré, una palabra que tocó mi vida y que nunca compartiría si no hubiese bendecido la mía. Y es algo que, el tema que vamos a hablar es algo que todavía pienso que estoy trabajando en ello. No sé si lo he alcanzado, pero sé que estoy en el proceso. Y quiero hablar sobre la identidad. No la identidad que todos pensamos o de lo que hablamos, ay, los rasgos que se heredan de otro, la identidad que hoy día se piensa o decimos o determinamos como identidad, sino la identidad como está establecido en la palabra de Dios. El mundo nos dice que lo que nosotros hacemos define lo que somos, pero uno en Cristo va aprendiendo cuál es nuestra verdadera identidad. A veces pensamos que tiene que ver con nuestro trabajo, a dónde vamos, cómo nos vemos, y eso es lo que entendemos que nos define. Nosotros fuimos creados en Cristo y es lo que vamos a compartir y vamos a ir viendo. Y para nosotros es querer poder entender qué es lo que tenemos que hacer en este mundo, nuestro el para que nos define. En la vida tenemos que tener una revelación de quiénes somos. Quiero comenzar con Efesios 2:10, voy a leer en Reina Valera, que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando uno mira, somos hechuras suyas, creados en Cristo, creados para buena obra. Lo que me ministra más es que dice que Él las preparó de antemano. Quiere decir que eso ya estaba establecido. Yo soy hechura de Él, yo soy hecho por Él, creado en Cristo, a través de mi nueva vida, obviamente a través de Él, para buenas obras. Por ende, mi identidad está escondida en Cristo y quien define lo que yo soy y lo que debo hacer está escondido en Él. Quiere decir que somos una creación perfecta, una obra de arte. Somos hechura suya, fuimos creados en Cristo Jesús. De todo lo que Dios creó, lo único en toda la creación que tiene una parte material, quiere decir un cuerpo, y una inmaterial, alma y espíritu, somos nosotros. Tú y yo tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu porque fuimos hechos a imagen y semejanza. De toda la creación, tú y yo somos los únicos que fueron hechos de esa manera. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal. Aunque algunos actúan como tal, no somos del mundo animal. Quiere decir que somos adecuados para el dominio que Dios nos designó, lo vemos en Génesis 1:28, y nos capacitó para tener comunión con el Creador. Una de las cosas con las que más lucha el ser humano es con la identidad. Y en el tiempo en que vivimos se lucha con la identidad. Y quiero que te hagas 3 preguntas. No me las tienes que contestar, pero piénsala. ¿Quién soy? Y piénsalo bien porque a veces la gente se confunde al momento de contestar esto. Pero saber quién eres es esencial para tu identidad. ¿De dónde vengo? Tiene que ver con mi origen. Y a veces decimos, sí, es que yo nací en Santurce y... No. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es tu origen? ¿A dónde voy? Tiene que ver con mi destino. ¿Conozco mi destino? ¿Sé a dónde voy? Quien contesta estas 3 preguntas sabe para qué existe. Sabe para qué ha venido al mundo y lo que tiene que hacer. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Yo estoy haciendo lo que debo hacer. Porque si yo no sé quién soy, probablemente la vida que estoy viviendo no me lleva a hacer lo que tengo que hacer. Cuando nosotros no tenemos una contestación para estas preguntas, podemos vivir una vida frustrada y sin dirección.
A veces pensamos que nuestra identidad está escondida en lo que hacemos, como le dije. Y yo probablemente he pasado muchas frustraciones en la vida porque en momentos tal vez de mi juventud tomé muchas malas decisiones que me llevaron a tomar decisiones que me llevaron a otro lugar. Y hoy a veces lamento las cosas que no hice y que no alcancé. Lo que pasa es que yo sigo descubriendo mi identidad en Cristo. No es lo que yo entiendo que es. Y a veces digo, ay Dios mío, yo siempre quise ser psicóloga, por ejemplo. Y en ese momento no tenía las herramientas porque no tenía a alguien que me dijera, oye, tú puedes hacerlo, esto es lo que tienes que hacer. Como a lo mejor hicimos con Jean Pablo, que ahora va para la universidad, pues todo esto fue un proceso, sentarnos a hablar, qué te gusta, yo no te veo ahí, yo pienso que esto sería bueno para ti. Eso es una dirección que nos dan nuestros padres. Paula va para 11 y vivimos en esta. Paula, ¿qué te gustaría? Y ella, I don't want to talk about that. Y ese es su... Pero yo digo, mami, tienes que ir pensando, porque en cuarto año yo no tenía idea de qué yo quería hacer con mi vida. Sabía que me gustaba la psicología, pero no tuve alguien que me dijera, oye, tú puedes hacerlo. Entonces, hoy probablemente, bueno, no lo descarto. Eso está en los planes, no está descartado. Pero probablemente, por eso le hablo a mis hijos todo el tiempo, la mejor forma es salir de cuarto año, estar claro de lo que quieres hacer y seguir estudiando y hacer lo que... Y no es que a mi edad no se pueda, jovencita así como yo, pero no es lo mismo cuando sales de cuarto año y lo haces. Eso pudiera traer una frustración en mis planes. Eso no define mi identidad, pero son planes que nosotros mismos nos hacemos. Y Jesús nos demuestra que Él estaba claro de quién Él era. Por eso ese es el ejemplo a seguir. Cuando vemos en Mateo 16... que Él está hablando con los discípulos y le preguntan, oye, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y ellos dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros de los profetas, Elías. Y Él le dice, pero ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y en el 16, Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el 17, Él le responde y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí vemos luego en el 18 cuando Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Lo interesante de esto es que lo que Pedro pudo ver de Cristo, que Cristo lo sabía, fue una revelación del cielo. En esta revelación, él ve quién es Jesús. Y ahí Jesús le reafirma a Pedro su identidad, porque primero le dice, oye, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Él está diciendo su antigua identidad. Esto eras tú. Pero hoy con la revelación de quién yo soy, te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando tú y yo sabemos quién es Jesús, sabemos quiénes somos nosotros. Cuando yo tengo claro quién es Cristo en mi vida, mi identidad se nota y se sabe. Podemos descubrir quiénes somos. ¿Están conmigo? Ahí podemos saber a qué hemos venido a este mundo y cuál es mi objetivo. Hay una identidad que tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que otros dicen de mí. Y eso es una identidad falsa y a esto yo le quiero llamar hoy que es una identidad de robo. Cuando nosotros nacemos nos llevan al registro demográfico y nos inscriben y nos dan una identidad. Y luego nos llega el seguro social, que es lo que nos identifica, como que existimos, somos gente. Y hoy día vemos tantos robos de identidad. Pero hoy muchos sufrimos robo de identidad porque tomamos una identidad que no nos corresponde. Porque tomas una identidad que te marca y te define como algo que no fuiste creado para hacer. Por eso hoy te tengo que decir que tu falta, que tu pecado, que tu pasado no define tu identidad. Porque yo no podría estar aquí parada. Pero cuando tú descubres quién es Cristo en tu vida, tu identidad se aclara. Y dejas de vivir una identidad robada y falsa. Entonces, si yo fuera la identidad de lo que yo hacía, yo era una fornicaria, una usuaria de droga, una rebelde, una que renegaba a Dios. Pero eso yo lo era cuando no conocía mi identidad en Cristo. Eso no define quién soy yo en Él. Define las cosas erradas que yo hacía cuando no tenía revelación de Cristo, como Pedro la tuvo. Somos aquellos que Dios ha querido que seamos. Porque Él nos ha creado con un propósito. Y si tomas, por ejemplo, una persona como yo, que descubrió que no era deseada y que sus padres viajaron a San Tomás a abortarla. Oye, mi identidad podía estar bastante distorsionada porque ya venía, yo fui un ups, a mí no me querían. Y a lo mejor muchos somos ups.
Y yo misma puedo decir, como hay gente que dice, yo planifiqué a mis hijos. Amén, qué bueno. Yo no. Esa es la verdad, y a lo mejor muchos no fuimos planificados, pero en los planes de Dios estaban. Y ellos vinieron marcados por un propósito. Y yo, como seguidora de Cristo, le pido constantemente, revélame quiénes ellos son en ti, para yo hacer mi labor como madre y dirigirlos a ese lugar. Porque si yo no tengo claro quién es Cristo en la vida del ser humano y la identidad que tenemos en Él, ¿cómo yo voy a dirigir a mis hijos a su identidad? ¿Cómo yo me reúno con los jóvenes junto con mi esposo domingos y miércoles a hablarle de qué? Si yo misma no estoy clara de quiénes somos en Cristo. Por ende, yo estoy clara que a mí no me define lo que yo hacía, porque eso era yo antes, cuando tenía mi identidad robada. Porque eso no era Edna, porque yo soy hechura suya, creada para buena obra. Mi verdadero origen está en Dios. Él me ha creado, yo provengo de Él. Pablo, los que estuvieron aquí el miércoles, si no estás viniendo el miércoles, no seas dominguero y ven los miércoles. Porque una sola porción de palabra a la semana, te quedaste en empty. Ya el jueves, bendito. Y si no tienes hábitos de lectura de la Biblia, peor, porque estás en empty full. Hoy día, con lo cara que está la gasolina, yo no creo que tú le puedas echar gasolina una vez a la semana, porque ya acabando la semana, literal, estás con la luz prendida. Y si tú eres como unas personas que yo conozco, que se pasan con la luz prendida todo el tiempo del carro, y yo, mami, pero llena el tanque, mi amor, para que no te quede. Ya ella ha cambiado, ya no hace esas cosas. Una persona que conozco por ahí, que estaba hablando aquí ahorita. No sé. Pero si tienes la costumbre de darle en empty, oye, eso daña el carro. Por ende, si nosotros andamos en empty, te daña. Y Pablo, los que estuvieron aquí el miércoles, Pablo estaba dando un testimonio de nosotros en un momento dado, cuando él dice que él me decía muchas cosas ofensivas. No se dejen engañar, él se ve bien dulce, pero su identidad robada no era así. Me decía muchas cosas feas. Era la robada, por eso aclaré. Y yo recuerdo cuando, era roba. Yo recuerdo que una de las cosas en las que yo me enfaticé cuando yo me reconcilié con el Señor, porque sin duda alguna yo tenía una identidad falsa en ese momento, cuando llegué a Cristo. Y yo no estaba clara de lo que es vivir una vida con la identidad en Él, sabiendo que yo soy hechura suya. Por eso cuando uno está claro de su identidad, uno no se aleja de Dios, su identidad en Cristo. Uno no peca, uno no fornica, porque sabes que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él habita en él. No viviera hablando malo como yo lo hacía, porque yo sabría lo que dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pero cuando tenemos la identidad robada, nos convertimos en otra persona que no fue la que Él diseñó. Y de lo primero que yo hice cuando me reconcilié fue empezar a decirle, dime quién yo soy para ti. ¿Cómo tú me ves, Señor? Porque yo tenía la autoestima en el piso, porque había cometido tantos errores que me había convertido en esta identidad de alguien que no era. Y fue el sello que me pusieron. Por eso me gradué de cuarto año y fue como que, Dios mío, por lo menos se graduó. Y estudié con metodología y por lo menos, y mi papá me decía, es que de ti no se espera mucho. Y yo sé que no lo hizo con una mala intención, pero así yo vivía, fui rebelde, me botaron de colegio, hice tantas cosas que distorsionaba la imagen de Dios en mi vida. Pero en ese momento no tenía padres que me hubieran infundido o me hubieran dado un depósito de Cristo. Esa es la importancia de meter a Cristo por ojo, boca y nariz, aunque suene feo a los chamaquitos, aunque ellos te hagan, ay, sí, está bien. Esa palabra no retorna atrás vacía, porque cuando mi mamá se reconcilió con el Señor, empezaron a meterme a Cristo por ojo, boca y nariz. Y lo digo así para que nos entendamos. O a lo mejor si lo quieren más elocuente. Comenzaron a darme un depósito de palabra viva. ¿Nos entendemos? Y yo no quería ir, pero yo tenía que ir. Y yo me sentaba a enfunchar la parte de atrás, por esa palabra estaba entrando en mi vida. Y en el momento necesario, floreció. Pero si no hay depósito de Dios, a veces decimos, ay bendito, es que no. Tú tienes que meterle a Cristo por ojo, boca y nariz. Porque te lo está diciendo una que decía, yo no quiero escuchar, a mí no me importa.
Y en nuestra casa pasan cosas y Pablo es el primero que le dice, no, porque la Biblia dice, y tenemos dos adolescentes que a veces hacen, ay Dios mío, pero yo sé que en un momento esa palabra va a dar fruto. Tiene que haber depósito. Podemos tener muchas herramientas naturales y mucho conocimiento, pero sin revelación de Él, el conocimiento es vano. Así que podemos darle muchas herramientas naturales a nuestros hijos que son buenas. Pero sin la esencia de Cristo que tenemos. Yo llego con mi identidad robada a los pies de Cristo y yo le empiezo a decir, dime quién yo soy. Dime cómo tú me ves. Dime quién yo soy para ti. Esa fue mi primera misión. Comenzar a buscar en la Biblia qué decía Dios de mí. Por ende, cuando Él con la identidad robada me decía cosas, ya no me ofendían de la misma manera. Porque yo estaba empezando a darle prioridad a lo que mi Padre Celestial decía de mí. Por eso un día pasando por el pasillo, que nos chocamos por el pasillo y me comienza a decir malas palabras, yo le dije, eso es lo que piensas tú de mí, pero eso no es lo que Dios dice de mí. Yo no sé si recuerda esas palabras. Y te voy a pedir que no me hables más así, porque yo soy la madre de tus hijos, yo soy quien comparte tu vida contigo. Así que me respetas, sin gritar, sin la vieja Edna que hubiera cogido un palo y se lo hubiera partido encima. La identidad estaba robada, recuerden, no era yo. Pero recuerdo estas palabras y le dije así, eso es lo que piensas tú de mí, pero no es lo que dice Dios de mí. Y tu identidad en Él comienza a formarse y a afirmarse y lo que antes veías mal en ti, comienzas a verlo diferente. Y el comentario de los demás o la opinión de otros comienza a no importar, porque lo que yo me tengo que preocupar es saber quién yo soy para ti, quién yo soy en Él. Dios le dice al profeta Jeremías en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esto yo lo cojo personal, porque yo digo los planes de mis padres eran uno, pero Él me dijo a mí antes de que yo te formase yo te conocí, yo sabía los planes que yo tenía contigo. Por eso ese día en San Tomás no funcionó y estoy aquí hoy. Y esta palabra se hace viva en mí porque Él me está diciendo y yo lo creo. Antes de que yo te formara, ya yo te conocía. Por ende, antes de existir, antes de que el mundo fuera mundo, antes de todo lo que conocemos, ya Él te había conocido y ya Él sabía tus planes para ti. No importa lo que la gente piense, porque si fuera por eso Jesús también lo pasó. En Juan 1, desde el 45, está Felipe diciéndole a Natanael que encontraron al que del cual los profetas hablaban. Y él le dice, si es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le contesta y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Jesús se crió en Nazaret, el libertador, el Mesías. Y aún así él dice, pero de ahí puede salir algo bueno. Por ende, no te extrañes si de ti dicen que se convirtió, que ahora es que predicó. ¿Que es líder de qué? Pues si esa muchacha estaba perdida. Porque esa es la opinión de los demás. Lo que pasa es que antes de que te formaran te conoció. No es lo que la gente piensa. Tú y yo somos el resultado de los planes de Dios. ¿Tú sabes a dónde vas a llegar? Lo que estás haciendo hoy te conduce ahí. ¿Estás haciendo lo que Él ha planeado que haga o estás haciendo tus planes? Para mí esto es muy importante porque lo que decía el pastor hace poco en uno de los mensajes, que nosotros tenemos que entender que nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Pero todas las decisiones que tomamos lo hacemos en base a lo que nosotros entendemos que es. Porque esto me conviene, porque esto es mejor para mí. Porque Dios me habló, porque de momento cuando uno toma decisiones a todo el mundo Dios le habló. Dios me dijo, en todo Dios te habló. Y toman decisiones que tú haces, que eso fue Dios. Ajá. Y cuando fracasa, ¿estás seguro que Dios te habló? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Todo lo que yo haga en la vida, yo tengo que preguntar primero, ¿esto es lo que tú quieres? Esto me acerca a lo que tú quieres. Cualquier decisión, aunque parezca tonta, pero es que esta es mi vida. Esto es una decisión de mi vida. Y lo podemos pensar de esa manera. Y es verdad, es tu vida. Hazlo como tú quieras. Pero se supone que cada paso que yo dé me acerque a Él. Él quiere que tú cumplas tus sueños, of course. ¿Por qué Él nos da sueños? Porque tenemos la capacidad de alcanzarlos. ¿Por qué Él nos da metas? Porque tenemos la capacidad de llegar a ellas.
Porque tenemos la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento. Pero a veces tomamos decisión que no nos acerca a Él. Tomamos decisiones que nos alejan de Él. Me empeñé con esta pareja, lo quiero. Ay, Dios me habló, que Dios me hable, que Dios me diga, que me profeticen, que me digan, es él, es ella. ¿Realmente Dios te dijo que era? Y hay gente que ha tenido la osadía de decirme, pero mírate con Pablo. Ustedes empezaron súper mal y mira dónde están hoy. Literal, hay gente que me lo ha dicho. Y yo les tengo que contestar y se lo tengo que decir a ustedes. Lo primero que yo hice cuando me reconcilié con el Señor, Jean Pablo tenía 10 meses, yo llevaba 5 meses en la iglesia. Y yo me paré al frente y yo le dije a mi pastor en ese momento, yo necesito que usted ore por mí y que Dios me hable claro al oído, que yo sepa que es Dios, si Pablo es el hombre de mi vida. Si Pablo es el hombre que Él tiene para mí. Porque si Él me dice hoy que no, hoy yo termino con esta relación. Les estoy hablando delante de Dios. Y yo tenía una determinación que yo no te puedo explicar. Yo le dije, sufriré, pues yo lo amo. Pero yo no quiero nada que detenga mi caminar con Dios. Y yo no me voy a empeñar con alguien que no es. Y si hoy Dios me dice que no es, hoy yo termino esa relación. Gracias a Dios que me dijo que sí, ¿verdad? ¿Ves, papá? Y después tuvimos a Pauli, que mira que como estaba enamorada, que como Dios me iba a decir que no, qué lindo. Qué lindo. Pero Dios me habló claro como yo le pedí. Me dijo, yo haré un cambio en Pablo que tus ojos no creerán. Palabras textuales porque nunca las voy a olvidar. Solamente confía en mí. Y yo me detuve a esperar por mi promesa. ¿Llegó al otro día? No. Pero yo continué esperando porque Dios me había dicho que era Él. Que en un momento dudé. Claro, si se ponía peor. Si en un momento le dije, fui yo la que quise escuchar esto, de verdad tú me hablaste. Y Dios me reafirmó su palabra. Pero tomamos decisiones y nos empeñamos de cosas que nos alejan de Él. Mira, hasta la decisión para dónde tus hijos van a estudiar. Y esta no me malinterprete, esta soy yo personal. Está el que manda a su hijo a Estados Unidos, amén, qué bueno. Esa es de las primeras cosas que yo le pregunté a Dios. Jean Pablo, ¿podría estar lejos de nosotros? No porque no tenga la capacidad, eso lo acercaría o lo alejaría de Dios. Paula, ¿podría estar lejos de nosotros? No es porque, oye, en un momento ellos se van a ir. Pero hay veces que les falta firmar sus pies más antes de coger vuelo. Para que yo sepa que esos pies no van a resbalar. ¿Eso quiere decir que no estoy confiando en Dios? No, quiere decir que estoy en sabiduría. Porque no los voy a tirar a mondongo porque, ay, como Dios los cuida. Y vivimos en esta ceguera estúpida. Yo confío en ellos y los tiras a mondongo. Yo lo dejo solo en la casa con el novio porque es que yo confío en él. Ajá. Confía de otra manera, mi amor, yo no. Hay decisiones que tenemos que tomar que acerquen a nuestros hijos a Dios. Y nuestra meta como pastores y como líderes de jóvenes y de juveniles es que ellos entiendan eso, pero no nos corresponde a nosotros nada más. Te toca a ti fundamentarlo en tu hogar para que ellos lo vivan y lo crean. Yo soy, ¿qué debes decir? Yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. Estoy yendo a donde Él quiere que yo vaya. Me voy para Estados Unidos, Dios me habló. Y hay gente que sí Dios los mueve, no me malinterpretes por favor. Pero hay decisiones que son nuestras. Porque si me alejan de lo que Dios quiere, no es de Dios. Y yo estoy clara que donde quiera que uno se mueva, lo que Dios depositó en nosotros va a dar fruto. No me malinterpretes. Pero hay veces que no es el momento, hay veces que no es el lugar, hay veces son nuestras emociones. Que suena brutal, claro, yo voy y a veces no quiero regresar. Y hago, esto me encanta. Por Dollar Tree nada más yo me movería. ¿Sabes? Todo lo que yo haría comprando las cristalerías, bombas. Yo sería feliz haciéndole, ¿qué tú te vas a hacer? Una fiesta muñeca, yo te la decoro, no te preocupes, con 20 pesos en Dollar Tree. Van a abrir, ay, ves que Dios concede las peticiones del corazón. ¿Qué? No, y no te voy a cobrar, yo te lo decoro. En Bayamón, ¿vieron? Bayamón es de Dios. Ahí abren las cosas primero. Y estoy poniendo ese ejemplo como estoy poniendo ese ejemplo como usaría cualquier otro. Porque quiere decir hasta la casa que vas a comprar. Cuando yo compré mi casa, de verdad, fue Dios. O sea, son detalles que pueden parecer, pues son decisiones que uno toma. Yo quiero que cada decisión sea la que es. Sea la que me acerque a su propósito, a estar claro en mi identidad. La única estrategia que tiene el enemigo es susurrar mentiras a nuestro oído. Lo hizo con Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y vemos cuando Dios le dice desde el cielo, este es mi hijo amado. Eso fue una declaración pública de la identidad de Dios. Cuando Jesús
está en el desierto, que es lo primero que él le dice, tienta contra su identidad, diciéndole sí, en verdad eres hijo de Dios. Él quería anular lo que el Padre ya había declarado sobre él. Y eso es lo que él hace contigo diariamente. Lo hizo con Adán y Eva en el Edén, cuando le dice, Dios le había dicho, pues comer de todo árbol. Y él le dice, con que Dios quiere robar lo que Dios ya determinó. Su única estrategia es cuestionar la palabra de Dios y cuestionar nuestra identidad. Por eso es tan importante descubrir quiénes somos en Cristo, porque verdaderamente eso es lo que nos define. Y tenemos una definición bien errada de lo que es nuestra identidad. Y yo les quiero dar 2 ejemplos rápidos. Y utilizo jóvenes para esto que voy a hacer. Y pudiera usar cualquiera, pero voy a utilizar 2 que todo el mundo conoce, que los ven. Quería usar otros que están aquí trepados. Y que los vemos y pensamos que tienen todo ya figured out. O sea, que ellos no tenemos luchas y diferentes situaciones. Y uso jóvenes porque es con los que estamos trabajando directamente. Pero esto es igual para ustedes. Y voy a comenzar con Isanet. Esta nena bella que todo... ¡Ay, por favor, un aplauso, Dios mío! Isanet ya dio su testimonio sobre esto, pero a lo mejor algunos no estaban. Si era miércoles, probablemente muchos estaban en la casa. Pero esto aquí no pasa porque todo el mundo viene los miércoles. Que eso era viernes en aquel momento, imagínate tú peor. Pero quiero que lo escuchen una vez más, porque esto reafirma quiénes somos cuando nuestra identidad en Cristo esté clara y cómo el enemigo susurra a nuestro oído para darnos una identidad robada. Hola, iglesia. Cuando ya muchos saben, cuando yo estaba transicionando de intermedia a high school, que estaba cumpliendo los 15 años, para mí fueron unos años bien difíciles, y para ese tiempo como que yo no tenía clara mi identidad con Dios. Y entonces pasaron un montón de situaciones en las que pues me empezaron a dar ataques de ansiedad y... Espérate que lo tengo aquí, aunque eso no se olvida nunca. Pero me empezaron a dar un montón de ataques de ansiedad y yo no tenía puesta mi mirada en Dios. Yo estaba en la iglesia, pero yo estaba, lo que dicen, apartada en la iglesia. Y entonces me empezaron a dar un montón de ataques de ansiedad, y entonces lo que la gente decía, yo rápido me lo creía. Un comentario negativo, ya eso era lo que yo era. Y no es verdad. O sea, cuando uno está claro lo que uno es en Cristo, uno puede caminar hacia adelante y no importando lo que los demás digan, uno puede seguir. Y como les estaba diciendo, llegué a tener una depresión de tristeza profunda, en donde yo decía, aquí nadie me saca del hoyo. Y entonces, con la ayuda de mis papás, ahí fue que yo llegué a ir a psiquiatra y a psicólogo, y entonces yo estaba en la que, mira, de aquí yo no salgo. Y mami empezaba, el doctor decía que si, no, ya sale de aquí, y mami rápido decía, no, ella no. Y yo decía, ella está loca, porque de aquí yo no salgo. Pero no fue hasta que yo reconocí quién yo era en Dios y empecé a buscar quién yo era en Dios y la identidad, que yo soy una hija de Cristo y que Él me ama. Ahí fue en donde las cosas empezaron a cambiar, que era fácil y que hay momentos en donde uno flaquea, sí, pero uno tiene que mantener postura y saber quién es uno en Cristo. Entonces uno mira a esta nena tan espectacular, con esa personalidad tan divina. Uno la ve danzando igual que muchos. Esto no es que es a ella, la cogí a ella de ejemplo, pero tengo muchos ejemplos. O sea, cómo el enemigo susurró esta mentira a su oído, haciéndole creer que ella era algo que no es. ¿Qué pasa? Todos podemos verlo, porque a lo mejor cuando yo venía con mi autoestima baja y mis complejos, cualquiera me podía decir, ay, Edna, tú tienes tantas cualidades, pero yo no las veía, porque yo tenía una identidad robada. Y la pongo a ella porque ella es una de muchos. Jóvenes, juveniles, adultos, niños, mayores. Esto no es porque ella es joven. Sí, porque los jóvenes pasan el... No. Esto es para cualquiera. Tú no tienes tu identidad clara en él. Te va a susurrar una mentira al oído y tú te lo vas a creer. Por eso la pongo de ejemplo, porque fue algo que ministró mi vida. Y otro ejemplo es uno de mis nenes bien bellos, Juni. Uno ve este nene aquí trepado, lo ve adorando y uno dice, Dios mío, qué espectacular. Pero igualmente, cuando nuestra identidad no está clara,
El enemigo susurra mentiras a nuestro oído. Y yo quiero que él mismo sea el que se los diga. Un aplauso, por favor. Nada, a mí no me gusta hablar de estas cosas porque pues ya lo que Dios dejó atrás, pues Él dejó atrás y yo no le doy cabeza a algo que Él no le da cabeza. Porque primero también nosotros tenemos que entender que cuando Dios hace unas cosas en nuestras vidas, las hace permanentes. No, el enemigo no tiene parte ni suerte en las cosas que Él trata de sembrar ahora. El enemigo puede atacarte con tu pasado, con tu presente, pero nunca, nunca, nunca vas a ver tu futuro. Y entonces yo le hacía caso a cosas que el enemigo me decía de mi pasado y me afectaban en el presente. Y me gusta mucho el tema que habla Edna, y ella cuando me preguntó, yo dije, Señor, dime algo que yo sé que yo sí puedo decir, porque fueron muchas cosas. El yo no tener mi identidad clara en Dios, a mucho antes de yo estar aquí arriba, a mí me afectaba allá abajo. Yo no sabía tomar decisiones. Yo dudaba siempre de las cosas que Dios podía hacer en mí. Nunca tenía la capacidad, yo no sabía, lo menos que yo pensaba era que Dios me quería utilizar a mí en la adoración. Yo no podía estar aquí parado. La primera vez que yo cogí un micrófono y tuve que participar en algo, como que así interactuar con las personas, fue en la escuela en cuarto año. Y fue algo tan y tan traumatizante que yo tenía todo escrito y yo me fui corriendo. Yo no pude terminar la obra, mi papá tuvo que salir por mí. Vuelve y entra. Yo no quería porque pues yo para ese tiempo yo no sabía lo que Dios tenía delante de mí. Y lo que yo veía como una debilidad, Él lo quería utilizar para Él glorificarse. Y en el momento yo nunca lo entendí, pues entonces yo tomé malas decisiones. Estuve con gente que no convienen a uno. Pero pues por uno no tener la identidad clara de Dios en nuestras vidas, pues a veces tomamos decisiones y pues unimos con personas que pensamos que nos van a dar esa identidad. Porque pues como no me siento acepto de Dios o no escucho la voz de Dios o simplemente no conozco su palabra, porque realmente la palabra de Dios es bien clara. Lo que pasa es que no la leemos. No la leemos y como no la leemos estamos buscando contestaciones en gente que no nos las va a dar. Y ese es el error más grande que nosotros podemos cometer. Y en ese proceso, para hacer la historia larga corta, cuando yo sabía que nada en el mundo a mí me iba a dejar la identidad clara de lo que yo tenía que hacer en Dios hoy en día, yo recurrí a Él. Y aunque a mí me costaba, yo iba a su presencia. La primera vez yo le digo a todo el mundo me pregunta que cómo yo sé tocar guitarra. Yo quiero que ustedes sepan que yo no he cogido ni una clase de guitarra. A mí eso fue yo sentado en un cuarto, yo veía a estos guitarristas que a mí me gustaba cómo tocaban y yo le decía, Señor, yo quiero tocar así. Y una vez en la iglesia que yo estaba antes, el pastor siempre decía una oración a gente que le ministraba y él los tocaba y él decía, Señor, activa dones en cierta o X persona que él jamás pensó. Y ese tipo de oración yo lo hice en mí. Y Señor, activa dones en mí que yo jamás pensé que iban a estar. Señor, activa dones. Y todos los días, no se les estoy mintiendo, yo le decía a Dios eso. Y un día tuve que estar en la confra de la universidad, no había guitarrista y yo tocando mal. Él simplemente me dio a mí la estrategia de cómo hacerlo. Y él me dijo, ya tú tienes la técnica, ahora yo necesito que tú te eduques y tú sepas cómo lo vas a hacer. La flexibilidad de mover los dedos y todo eso, y eso fue lo único que el Espíritu Santo a mí me dio, porque eso es difícil. Todo el mundo dice, ¿cómo tú tocas guitarra? Guitarra es bien difícil tocarlo, y es verdad, guitarra es bien difícil. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta que en ese momento el Espíritu de Dios me dio lo que iba a ser bien difícil para mí y mi mente no iba a poder entender para después entonces yo poder de mi parte y entonces Él hacer lo que Él tenía que hacer. Y de momento Él se fue inclinando conmigo en la música, Él se fue inclinando conmigo en las cosas de la adoración, en el proceso de yo saber que no solamente cantaba, sino que Él quería llevar mi voz a otro nivel. Yo nunca lo entendí. Él quería que yo ministrara, Él quería que yo llevara algunas cosas. Y entonces en ese mismo proceso de yo simplemente estar en una constante búsqueda de Él, aún así sin sentirlo, yo me di cuenta que aquí yo encontraba mi lugar. Que en la presencia de Él yo me sentía acepto de Él. En la presencia de Él yo sabía que era el único sitio donde yo podía ser quien yo sentía, quien yo era.
que no tenía que estar con apariencias, que no tenía que pensar mucho lo que yo tenía que decir, que yo se lo he dicho a Edna, ustedes me ven aquí arriba, a mí me tiembla todo el tiempo las piernas que yo tengo que adorar. Y cuando fuimos para la obra de Los Miserables que yo tuve que hacer, ¿qué fue lo que yo te dije? Él estaba en crisis, que no podía, que no le salía, que como le iba a dar crisis literal, crearlo. Edna nunca me había visto así, pero yo le dije, Edna, realmente es que lo que yo hago en la iglesia, si no es porque Dios está conmigo, yo no lo puedo hacer. Y ahí fue donde realmente yo pude desechar la mentira del enemigo, pichar lo que dice la palabra, que pues ya si Él pichó nuestros pecados, sí, eso está en la Biblia. Él olvidó nuestros pecados, los echó a la mar y lo más brutal, que es lo que me mata de ese verso, Él no los vuelve a ver. Y como Él no lo volvió a ver, Él mismo habló a mi espíritu y me dijo, ¿por qué tú lo sigues viendo? Pues yo simplemente le di la espalda y me sigo moviendo para el frente y me sigo moviendo para el frente y me sigo moviendo para el frente hasta que yo sé que la perfecta obra que Él comenzó en mí, Él la va a terminar. Amén. Y gracias a Dios que Dios te dio una pastora tan maravillosa que te joroba y que está encima de ti. Pero pongo estos dos ejemplos, pero pudiera sacar muchos más. Muchos más porque hay muchos que todavía están en el proceso, como a lo mejor estamos muchos de nosotros. Nuestra identidad está en Él. Mientras tú no sepas cuál es tu real identidad, vas a seguir con una identidad robada, con una identidad falsa que niega el propósito de Él en tu vida, que niega su verdad en ti. Por eso vemos tanta gente con un espíritu de huérfano, que nos hace negar la paternidad de Dios. En Juan 14:18 Jesús les dice, no os dejaré huérfanos. En el original, huérfanos es orbus u orba, que significa desprovisto, el que no tiene. Pero Él les dice, no les dejaré huérfanos. Jesús nunca, si tú te das cuenta, la relación de Jesús con sus discípulos nunca fue como la de un padre. Él los llevaba al Padre. Él le decía, cuando oren al Padre, oren así. Él nunca hizo como si Él fuera el padre de ellos. Él fue como un hermano. Y les voy a explicar por qué. Jesús identificó la orfandad como el que está desprovisto. Cuando tú lees la Real Academia Española y pones orfandad, dice falta de amparo, falta de ayuda, falta de favor. Pero no menciona falta de padre. Porque la orfandad tiene que ver con una ausencia de dirección. Obviamente, ¿para qué estamos los padres? Para dirigir. Pero se ve como una falta de dirección. Jesús les dice, yo me voy, pero ustedes sabrán a dónde ir. Porque yo les dejo el Consolador. No estarán desprovistos, no estarán huérfanos en esta tierra. Un huérfano muchas veces no se sabe guiar. Si tú te das cuenta de huérfanos, muchas veces tienen que aprender a cambumbear ellos mismos. Tienen que aprender, esas son mis palabras, disculpen si no soy tan elocuente como ustedes esperan. Esas son mis palabras. Tienen que aprender, yo me fui de mi casa bien joven. Y aunque yo tenía a mis padres, yo actuaba como si no los tuviera. Y yo empecé a tomar decisiones y a valerme por mí misma y a tomar decisiones y tenía que resolver cuando no había. Muchas veces cuando nos criamos sin padres, aprendemos a depender de nosotros mismos. Pero Él nos llama a depender de Él. Por ende, un hijo aprende a depender. Por eso el poder de Dios viene sobre hijos maduros que conocen su identidad. Porque es para la alabanza de su gloria. Él no se puede glorificar en mí y a través de mí si mi dependencia no está puesta en Él. Si yo reconozco quién soy en Él. Si yo entiendo, como dice Efesios 1:4, que Él me escogió antes de la fundación del mundo. Que fui hecha para buenas obras. Si yo sigo con mi identidad robada, Él no puede glorificarse a través de mí. ¿Me estoy explicando? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ay, mi madre, siento que hoy es un miércoles. Están dormidos. Si se amanecieron en la noche de San Juan tirándose 7 veces para atrás, estamos en la iglesia. Eso ya nosotros no lo hacemos. Puedes ir a la piscina y puedes hacer barbecue, pero no te tires para atrás. Vivimos con un espíritu de orfandad cuando nuestra dependencia no está en Él. Él lo identificó y por eso Él les dijo, yo me voy, pero ustedes van a saber a dónde ir. Tú y yo tenemos que saber a dónde ir. Cuando dice este verso de Efesios, que según nos escogió en Él antes de la fundación. Mira, ustedes quieren leer, cuando salgan les voy a dar una tarea. Lee Efesios, son 6 capítulos nada más. Eso no te rochees, son poquitos.
si tú te das cuenta en Efesios y ves a lo largo de los capítulos de Efesios, del libro de Efesios, te das cuenta que todo es como que en Él, en Cristo Jesús. Fuimos en lo que nosotros somos en Él. Por eso para mí es fascinante. Y aquí vuelve y dice, según nos escogió en Él. Escogió en el original significa caleo, o se dice caleo. Y significa llamar por nombre. En Él fuimos llamados por nombre antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que no fuiste una idea de tus padres, haya sido un ups o no haya sido un ups. Tú fuiste una idea de Él. Porque dice que antes de la fundación del mundo Él te llamó por nombre. Él te escogió. Por ende, mi identidad tiene que estar en Él, no en la identidad que yo he tomado por las malas decisiones que yo he tenido. Por ende, si yo vivo pensando en quién era Edna hace 17 años, la identidad de Edna en ese momento era otra. Y yo no puedo vivir pensando en la identidad de las decisiones que yo había tomado. Esa chica rebelde, esa chica con ese espíritu de orfandad que se sentía desprovista. Esa chica que no podía depender de Dios, rebelde en la escuela. A mí nadie me va a decir nada porque yo tomo mis propias decisiones. Lo que me llevó un día a coger mis maletitas y mi bultito e irme de mi casa y tomar peores decisiones. Porque yo no tenía mi identidad clara. Él te llamó antes de que nacieras. ¿Qué tú estás haciendo ahora si todavía tú no tienes tu identidad clara en Él? ¿Qué vida vives? ¿Qué decisiones tomas? ¿Qué camino andas? ¿Qué tú dejas hoy que te defina? Chacho, es que esa es una adúltera. Esa mujer es... Chacho, eso es lo que hacen. Esa mujer es una loca. Esa mujer... ¿Qué te define hoy? Es que ella es bien rencorosa. Es que ella es bien vaga. Es que ella no tiene dirección. Es que él vuelve y cae en las mismas cosas. Es que las actitudes de él son bien feas. Es que él es bien mal hablado. Es que él es violento. Es que él le pega muchos cuernos a la mujer. Él le da. Es que él es un mal padre. Él no pasa ni pensión. ¿Qué hoy te define? Efesios 1:6 dice que somos aceptos en el amado. Y el 1:13 dice en Él, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Para mí este versículo es poderoso. En Él, una vez más, en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado. Yo no sé si tú puedes entender esto. ¿Qué identidad hoy todavía te define? La identidad que tú mismo te has dado, que otros te han dado, o la identidad de Cristo. Cuando tú tienes tu identidad clara en Él, no te puedes alejar de Él. Porque como decía Juni aquí, Él sabe que sin Cristo, ¿qué adoración Él puede levantar? Él sabe que lo que hace es por Él. Yo estoy aquí por Él. Porque si yo pensara en quién yo era, yo no soy digna ni merecedora. Pero qué bueno es saber que en Él tenemos una nueva identidad. Efesios 1, del todo es como que de Efesios. Efesios 1, 17 al 19, lo voy a leer en Palabra de Dios para todos. Ruego que Dios el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo. No me lo mueva. Espíritu, fuente de sabiduría, que te va a revelar la verdad, para que entiendas y llegues a conocerla. Próximo. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder de Dios, que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él,
es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Que Dios nos dé la revelación, porque así como Pedro tuvo revelación que Jesús era el Hijo del Dios viviente, tú tienes que tener revelación de quién tú eres en Él. Porque si no vas a seguir sellado. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Pero dice que ese poder Él da, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, es el que vive en mí a los que creemos. Por favor, yo no sé si de verdad están entendiendo que fuiste sellado, que eres acepto, que te escogió antes, que antes de que estuvieras en el vientre ya Él te había conocido. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Hoy estás con una identidad falsa. ¿Qué todavía piensas de ti? ¿Qué te lleva a tener un concepto de ti menor o mayor? Porque es igualmente malo. El que lo tiene por debajo como el que lo tiene por encima. Por eso dice que todos pensemos de nosotros mismos con cordura. ¿Qué te da tu identidad? ¿Qué te define como persona? ¿Cómo te ves? A mí me gusta verme bien. Por eso no me define. Aunque tenga todas estas libritas de más, yo me veo linda. Y me gusta ir a la marcha a comprarme cositas para verme bien. Eso no me define. No te define el carro en el que andas, la posición que tienes, el título que tienes en la pared. Qué bueno. Eso es bueno. No me malinterprete. La casa que tienes nueva. Los muebles que compraste, qué caros son para que vean. Los que me compré son de aquí, me costaron $2,500. Eso no te define. O que compré zapatos en Novus que te salgan en $100. Con $100 yo me compro como 4 trajes en Marshall, quiero que lo sepas. Si estás gordito, si estás flaquita, a qué restaurantes vas a comer, cuánto viajas al año, eso no te define. Cuán elocuente eres cuando hablas o cuán explayado eres cuando hablas. Eso no te define. Yo puedo ser de las dos. Eso no me define. Tu pasado no te define. Tu falta no te definen. Tu pecado, si hoy todavía estás en él, no te define. Lo que otros dicen de ti no te define. Lo que te han hecho creer de ti no te define. Por ende, cuando yo soy en Cristo y yo veo que aquí dice que nos dé sabiduría y que nos pueda revelar para que podamos entender el poder que Él da a los que creen en Él. El poder de ver cosas ocurrir, de ver atmósferas cambiar, de ver muertos espirituales tomar vida, de ver enfermos ser sanados. Entonces tienes la identidad correcta, estás caminando en tu identidad. O no eres capaz de orar por alguien que tiene una necesidad, pues no estás claro de tu identidad. Porque cuando yo sé quién soy yo en Cristo, yo escucho una necesidad y yo voy a querer suplirla. Y no me refiero a económica. Me refiero a tú me permites orar por ti. Tú vas a reconocer cuando alguien necesita lo más grande que el ser humano necesita, que es salvación. Y tú le vas a poder decir, tú me dejas hacer una oración contigo. Vas a llegar a lugares y literalmente la atmósfera tiene que cambiar. Por esto es cuando tú entiendes que es en Él. Yo soy hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras que Él había preparado de antemano para que yo anduviera en ellas. No es lo mucho que sabes o lo mucho que puedes hacer. No se trata de eso. Esos son dones y cualidades que Él nos dan. Pero no eres tú. No importa los pecados que tú hayas cometido, eso no te define para hacer lo que Dios, o no te descalifica para hacer lo que Dios diseñó para ti. Los temores empiezan a irse. ¿Tú crees que a mí no me da nervios pararme aquí? A mí me sudan las manos. No te voy a decir ni lo que me da. Iba a usar una palabra, pero nos están viendo, perdonen. Me sudan las manos, me da nervios. Tú sabes todo lo que pasa por mi mente. Te vas a parar ahí, esto que lo otro, con esa voz que tú tienes y te quedas ronca. Y a lo mejor a la gente no le va a gustar. Todos los argumentos que pasan por mi mente antes de pararme aquí. Y yo vuelvo y le digo, esto se trata de ti, yo dependo de ti. Que salga de mi boca, yo hago un bosquejo, pero yo le pido ser tú, pero tú di lo que tú quieras. Lo que hay que vencer para hacer lo que Dios quiere que tú hagas
Lo que pasó por nuestra mente hace 9 años cuando los pastores se sentaron en nuestro comedor y nos dijeron, ustedes son nuestros pastores asociados. No, nosotros no somos tus pastores asociados, eso no fue Dios. Estás equivocado. Literal, esas fueron las palabras que le dijimos a nuestros pastores en el comedor de mi casa. No, busca otras personas de verdad, nosotros no somos. Nosotros no somos las personas indicadas. Posible. Me dijo, bueno, Dios me habló de ti, ustedes deciden si aceptar o no. Y yo, no, de verdad, tienes que buscar otra persona. Pues no somos nosotros, pero así. No, de verdad, no somos nosotros. Porque yo no estaba clara de mi identidad. Porque todavía miraba mis defectos, que todavía hay muchos. Pero si Dios mirara nuestros defectos, estábamos todos fritos. Aquí no habría nadie sirviendo. Estaría el pastor solo, grabando, pusiera la cámara y se quedaría aquí, porque no se puede mover porque no hay. Prendería las computadoras, prendería las luces, pondría un iPod, porque no podría haber nadie aquí, ministraría y cogería el de atrás y se levantaría y le pondría el pañito. Tendría que hacerlo todo y bajarían corriendo y dejarían una grabación en pantallas, él grabándose, dándole una enseñanza a los niños. No podríamos estar ninguno. Y no habría danza, of course. O la pastora sola, aquí para. Ninguno podríamos hacer nada. Porque todos venimos con algo detrás de nosotros, con una historia que contar, con 1000 defectos, con 1000 faltas. Por eso era tu identidad robada. Eso fue lo que el enemigo te susurró al oído, como cuando le dijo a él, si de verdad eres el Hijo de Dios. ¿Con qué dijo Dios? Esto está probado. Si me voy a la Biblia podemos dar 1000 ejemplos de todo lo que el enemigo ha hecho para hacerte a ti ver diferente tu identidad. Fuiste sellado con el Espíritu. Cuando tú estás claro de tu identidad, adoradores pueden ir subiendo. Tú tienes que saber que tú fuiste hecho hijo de Dios, que tú eres heredero, que tú eres embajador, que eres una nueva criatura, que tu ciudadanía está en el cielo, que aunque tú estabas muerto en tus pecados, Él te dio vida juntamente con Cristo, que te resucitó, que te hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, que eres hijo de luz, que estás revestido. Él te dice, yo soy tu creador, tú eres creación mía. Yo puse en tu aliento, en tu nariz mi aliento. Yo te creé a mi imagen. Mis ojos vieron tu cuerpo en gestación. Te formé en el vientre de tu madre. Tengo contados todos los cabellos de tu cabeza, aunque no tengan pelito, Él sabe todos los que habían. Esto a mí me ministra tanto. Antes de que digas algo, ya yo lo sé. Cuando yo leí eso en la Biblia, yo volví y lo leía y volví y lo leía. Antes de que yo diga algo, ya tú lo sabes. Aunque yo vaya delante de Él diciéndole cuántas faltas hay en mí. Antes de que nos ungieran, esas semanas antes de que nos ungieran, yo lloré todos los días amargamente. Quiero que lo sepan. Amargamente, de verdad, con dolor dentro de mí. Yo me bañaba llorando, yo me arrodillaba llorando, yo me sentaba en el mueble llorando. Porque tú me haces esto, si tú sabes que yo no quiero hacer esto, yo no tengo lo que se necesita. Tú sabes todo lo que a mí me falta, que tú quieres que yo sea pastora. ¿Pastora de qué? Yo te voy a seguir sirviendo igual, no me hagas esto. Adiós. Porque yo veía de mí mis faltas. Hoy tengo faltas, claro, un montón. Tienes que estar un ratito conmigo y las vas a ver. Pero esto que tú ves aquí es la que vas a ver en un almuerzo comiendo. Y es la que vas a ver en mi casa, como me vi ayer con el moño, sin maquillaje, cantando a tu boca en mi casa, no sé. ¿Qué te puedo decir? Esta soy yo donde quiera que esté. Pero hay algo que cambió. Y es que mis errores ya no me definen. Y es que yo no voy a permitir más que el espíritu de orfandad gobierne mi vida porque yo no estoy desprovista. Eres una creación admirable. En tu nueva identidad, en la mía, ya no somos esclavos del pecado, porque tú has sido reconciliado con Él. Su amor perfecto no se basa en nuestra perfección ni en ninguna otra cosa, solo en Él mismo. Nada puede separarte del amor de Él. Tú no puedes dejar ya que el enemigo te robe tu verdadera identidad. No puedes hacerlo más. Porque tu identidad robada es la que te hace que no puedas participar en el reino. Es la que te hace sentirte lejos. Es la que te hace pensar que no eres merecedor o merecedora. Es que yo he hecho tanto.
No depende de mi perfección, porque nunca lo vamos a lograr. Depende de quién yo soy en Él y a través de Él. No se trata de mí, porque yo sola no puedo. Porque si soy yo, van a florecer mis imperfecciones. Y florecen de vez en cuando. Pregúntale a Pablo. Y pregúntale a mis hijos. Pero lo que sí te puedo decir es que mi devoción a Él crece cada día. Y que yo leo esta hermosa palabra, preparándola para un mensaje, leyéndola antes de acostarme, y todavía causa que lágrimas bajen por mis ojos. Porque todavía me redarguye, todavía me hace nueva, todavía yo hago diatre. Aunque la haya leído 1000 veces, tiene que seguir causando esto dentro de ti. Pero ¿cómo sabes quién eres si no conoces lo que Él dice de ti? Si no conoces lo que está escrito ahí, que es tuyo, que te hace verte como Él te ve, no como los demás. No el que te define, sí, la gordita, ay, la que tiene el pelito bien feo, ay, la que se viste bien feo, ¿cómo es el nombre de ella? La que habla raro, la que está como que engorda un montón, ¿verdad? O la que está, eso es lo que la gente define, no es Él. Los complejos se empiezan a ir. Créeme, yo era complejada, insegura y como que, porque ¿qué me daba seguridad lo que hacía antes? Porque uno es notado, es otra persona. Yo dije, tú nunca te has metido nada, qué bueno, yo sí. Y el notayo era otra. Y bailaba y era súper. Y ahora lo sigo siendo, pero era diferente porque los temores y las inseguridades se me iban. Pues era brutal estar en nota porque me convertí en otra persona. Por eso hoy a mí no me pesa pararme allá al frente y adorar y levantar mis manos, porque yo he encontrado mi verdadera identidad. Yo no puedo entender que tú estés aquí o sentado mirando el reloj. Entonces tú no has entendido y recibido que tú eres nuevo en Él, que fuiste comprado a un precio muy alto, que no te define más lo que tú eras o lo que hiciste antes de entrar por esa puerta. Te define lo que tú eres a través de esa sangre preciosa. Por ende, tú te puedes acercar a Él confiadamente. No sé si la estás recibiendo. Yo no te puedo explicar lo que esto causa en mí. Porque hace 17 años yo estaba muerta y estaba perdida. Y me habían robado mi identidad. Pero no es casualidad que estuvieron a punto de matarme y Él permitió que yo viviera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que viviera una vida perdida. Para que me perdiera sin Él. Para que estuviera con un matrimonio roto o con hijos desamparados. Porque yo hubiera sido una pésima madre. Créelo. Yo hubiera sido la peor de las madres. Y hubiera dejado a mis hijos cuidando para irme a janguear y seguir haciendo lo que hacía. Porque eso lo hicieron conmigo. Yo hubiera repetido el patrón a la perfección. ¿Para qué Él me permitió quedarme viva? ¿Para qué Él murió en esa cruz? ¿Para que tú siguieras con una identidad robada? De autoestima baja, de complejos, de inseguridades, de sentirte menos, de verte siempre atrás, de pensar siempre y coger las cosas personales que te está hablando de mí, de vivir lleno de rencor, de depresión. ¿Para qué? Hoy tú tienes que decir, yo no quiero más mi identidad robada. A mí no me la van a robar más, hoy me la devuelven. Porque se pagó un precio muy alto para yo tener mi identidad en Él. Porque yo soy acepta en el amado. Porque yo soy amada por Él. Y si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Y cuando tú, ¿por qué tú crees que Él dice que lo ames a Él sobre todas las cosas y que luego ames a tu prójimo como a ti mismo? Ahí se resumen los mandamientos. Porque cuando yo lo amo a Él primero y me encuentro en Él, yo puedo ofrecer lo que tengo a través de Él. No sé si me enredé o me expliqué. Tú lo amas a Él, tú vas a amar todo de ti porque tú eres su máxima creación. Mira, con las libras de más, con el pelito más asustadito que el otro, más alto, más bajito, más, no importa. Gracias a Dios por las planchas y los blowwell y los beauty y las extensiones y todo lo más. No tengo, pero me voy a poner ya mismo. Tú
te puedes amar como tú eres. Y tú puedes amarte aún cuando te falte. Y tú puedes amarte aún con tus defectos. Porque todos siempre vamos a tener el que piense que es perfecto aquí. Ese es el primer defecto que tiene. Todos somos seres imperfectos. Y cuando yo lo amo a Él y me amo a mí porque yo me veo en Él, yo puedo amar a mi hermano como a mí. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Por eso pasan situaciones y nadie se compadece de lo que le pasa al otro. Por eso se murió la mamá o el tío y a nadie le importó enviarle un mensaje y decirle estoy contigo. Por eso alguien cae en el hospital. Ay, de verdad, ¿y qué le pasó? Y a nadie le importa y no coges el teléfono y le preguntas porque vivimos pensando en nosotros. Mi identidad en Él me lleva a dar un abrazo, un hola, ¿cómo tú estás? Por eso a nuestros jóvenes y juveniles, porque yo sé que Rosa comparte, vamos a seguirlos chavando. Y uso la palabra chavar. Pero Dios puso en nuestro corazón el amor, porque yo pensaba que yo no estaba preparada. Y probablemente hay 1000 mejores pastores de jóvenes que yo. Créeme, tiene que haber 1000. Que Pablo y que yo, tienen que haber muchos. Y que viven yendo a, qué sé yo, a la playa y trepándose en montaña. Yo no soy muy aventurera, discúlpenme, yo soy sedentaria. Pero habrán mejores que yo. Lo que pasa es que un día cuando nos ministraron, el apóstol Tito de la iglesia Tierra Nueva me dijo unas palabras que yo recibí, porque yo sé que fueron de parte de Dios. Hoy tu corazón se ensancha como el de una madre. Entonces, si hoy a mí me dijeran que hay otros pastores de jóvenes, yo pelearía. Porque el amor que uno logra tener por estos nenes, yo no te puedo explicar cómo es. Y verlos alejarse de su propósito, nos rompe en canto. Y ver el potencial que hay y que ellos no lo puedan ver, yo no te puedo explicar lo que causa en nuestro corazón. Y yo me imagino que eso es lo que los pastores pasan por muchas veces más con cada uno de ustedes. Por eso cuando este nene iba para lo de Los Miserables en Bellas Artes y yo lo veía con su crisis, yo no lo podía ni creer. Juni, no, de verdad, ay, yo no puedo. Esto es crisis literal. Y yo sé porque a mí me da 1000 madres cuando me voy a parar allá arriba. Porque yo puedo ver lo que hay en él. A lo mejor tú puedes ver muchas cualidades en mí que yo no veía antes. Pues eso pasa con cada uno de nosotros. Y mi oración constante y nuestra misión con sus hijos, que se pasan a ser nuestros, es verlos alcanzar. Porque un día yo estaba sin dirección, sin provisión, sin nada. Y Cristo llegó y me halló. Ponte en pie. No queremos dejar esta transmisión sin darte la oportunidad a ti que nos has estado viendo o que nos vas a ver luego, de recibir el más grande de los regalos, que es donde realmente hallamos nuestra identidad. Y es haciendo una oración muy fácil, pero muy poderosa. Y todos los que estamos aquí la vamos a hacer contigo. Es la oración de salvación. Si hoy tú no estás seguro de qué pasaría contigo si dejaras de existir, esta oración te da la garantía de que cuando tú dejes de existir, pasarás a morar con Él. Y este es el mayor regalo de vida que nos han podido dejar. Y yo te voy a pedir que tú repitas esta oración junto con todos nosotros. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Y hoy obtengo mi nueva identidad, que es en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos el miércoles. Yo no sé si